Como ya se los había prometido anteriormente, aquí vamos con la historia detallada de Civil War. Los nuevos guerreros se reinventaron como héroes de un reality y entraron en una casa junto con 4 supervillanos: el Hombre de Cobalto, Coldheart, Nitro y Speed Freak, en donde en un enfrentamiento Nitro explotó en pleno Stamford en Connecticut y la explosión mató a más de 600 personas, entre las que estaba Microbio, Namorita y Night Thrasher. El clamor público llevó a promulgar el Acta de Registro de Superhumanos, que obligaba a todas las personas con superpoderes en Estados Unidos a registrarse en el gobierno y a trabajar para SHIELD. La población había comenzado a pedir esta garantía después del día M, y el desastre de Stamford dio al acta ese impulso que necesitaban para su aprobación. La nueva ley separó a la comunidad de superhéroes. Aunque muchos entienden su necesidad, otros consideraban que era una ley perjudicial y se propusieron a combatirla. Iron Man, Mr. Fantástico y Hank Pym lideraron a los que apoyaban la ley, mientras que el Capitán América se negó a colaborar con SHIELD y pasó a la clandestinidad para formar unos Vengadores secretos como núcleo de su movimiento de resistencia. Cuando la ley entró en vigor y SHIELD comenzó a apresar a los héroes clandestinos, la resistencia se dispuso a liberarlos. La mayoría de los héroes que estaban a favor de la ley ya tenían una identidad pública, al contrario que muchos de los que la rechazaban. La excepción más notable era Spider-Man, que se unió al bando de Iron Man. Su mentor, tras meditarlo mucho, reveló su identidad de Peter Parker en una conferencia de prensa televisada por todo el mundo. Los X-Men declararon su neutralidad en el conflicto, que no tardó en recibir el nombre de Guerra Civil Superhumana, pero aunque simpatizaban con la resistencia, casi habían sido destruidos el día M y no querían arriesgarse a ser erradicados por completo. En el primer gran conflicto entre los dos bandos, SHIELD lanzó un clon de Thor que mató a Bill Foster, el hombre gigante, y hubiera herido a otros si la mujer invisible no hubiera cambiado de bando y defendido a la resistencia. El incidente hizo que los héroes de ambos bandos consideraran su decisión, como por ejemplo Spider-Man, que se pasó al lado de la resistencia, mientras que Nighthawk y Stature decidieron registrarse. En ese momento, el Capitán América y su equipo lanzaron un ataque contra la prisión de Mr. Fantástico, que había construido en la zona negativa, y Iron Man lideró un equipo para detenerlos. Capa teletransportó toda la batalla a Manhattan, y la resistencia estaba ganando con facilidad cuando un equipo de bomberos, técnicos de emergencia y policías detuvo al Capitán América para impedir que matara a Iron Man. Ante la destrucción provocada por la batalla, el Capitán comprendió que su equipo lo había ganado todo, excepto la razón. Se entregó a la policía de Nueva York y puso así fin al conflicto, pero por su parte Iron Man se convirtió en el nuevo director de SHIELD y lanzó la iniciativa 50 State. Algunos datos interesantes de todo este desastre son que al inicio Namorita encerró a Nitro en un autobús escolar junto a un parque infantil, y Nitro, para evitar ir a la cárcel, explotó y mató a 600 personas inocentes, entre las que habían civiles como docentes de una escuela. Otra cosa fue que el edificio Baxter sirvió como punto de reuniones después de la tragedia, cuando el Congreso estaba a punto de aprobar el acta, y los principales héroes de la época se reunieron allí para decidir cómo debían responder. Y algo muy curioso fue que se les prometió a los villanos que obtendrían una amnistía parcial si se registraban y ayudaban a Iron Man a encontrar y capturar a los héroes proscritos. Esto sencillamente es de los sucesos más grandes que existen en el mundo Marvel, pero les tengo que decir que las cosas no quedan aquí. Todavía falta, y falta una parte muy importante, así que déjame en los comentarios qué te ha parecido esta primera parte de Civil War y nos vemos ya casi en el desenlace de esta situación.